Vamos a abrir nuestras Biblias a leer la palabra de nuestro Dios ahí en el Evangelio de Lucas, Evangelio escrito por el doctor Lucas, capítulo 1, verso 5 al 25. Lucas 1, 5 al 25. Dice así la palabra de nuestro Dios: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril. Ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrevino temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, y no beberá vino ni sidra, y será llamado y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder del profeta de Elías, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer de edad avanzada. Respondió el ángel, le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Versículo 21, y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorara en el santuario, pero cuando salió no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señales y permaneció mudo, y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elisabet y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Hasta ahí la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar. Gracias, Dios, por tu palabra. Bendito y alabado seas. Gracias por lo que tú haces, Señor. Y pedimos que hables a nuestras vidas y podamos, mi Dios, aprender, Padre Santo, del carácter y las virtudes de este gran hombre, Juan el Bautista. Podamos ser padres e hijos piadosos, que te honremos y te glorifiquemos, y podamos cumplir con tu propósito por el cual tú nos tienes aquí. Padre, pedimos tu poder, la unción de tu Santo Espíritu, Señor, para poder enseñar, predicar tu palabra
Estamos conscientes, Señor, que sin el poder y la sabiduría de tu Santo Espíritu nada podremos hacer. Ayúdanos, Padre, que tu Santo Espíritu sea el que hable a través de tu siervo y llegue a los corazones, traiga bendición, haga la obra en las vidas y forme el carácter de tu pueblo conforme a tu santo propósito. En el nombre de Cristo te alabamos y te bendecimos. En Cristo Jesús. Amén. Ok. Vamos a hablar, hermanos, en esta tarde sobre este gran hombre, Juan el Bautista. El tema es Juan el Bautista, un hombre piadoso. A ver, Juan el Bautista, un hombre piadoso, que honró con su vida primeramente a Dios y honró también a sus padres. Amén. Honró a sus padres y impactó su generación, cumplió con el propósito por el cual Dios lo creó, pudo desarrollar efectivamente su propósito. Quizás, aunque al igual que Abel, tuvo una vida corta, pero muy significativa. Amén. Muy significativa, muy importante. Amén. ¿Por qué? Porque se mantuvo en el propósito de Dios, porque aprendió a depender de Dios. ¿Y por qué aprendió a depender de Dios? Porque tuvo una formación correcta en su hogar. Amén. En su hogar. Hay una frase por ahí que se usa mucho o un calificativo para los hijos. Cuando uno habla bien de los hijos, normalmente nos dicen, pues qué bueno que su hijo, su hija le salió bueno, ¿verdad? O cuando alguien se queja de los hijos, la gente dice, pues pobre, le salió muy malo su hijo. Yo creo que esa frase no va de ningún lado. Los hijos no salen ni buenos ni malos. Los hijos se hacen, los hijos se forman. Amén. Los hijos se forman de acuerdo a los principios que se les enseñe. Sí, es cierto que los hijos traen por naturaleza la naturaleza pecaminosa. Pero eso todos lo traemos al mundo. Juan el Bautista nació con esa naturaleza pecaminosa. El único que no nació con una naturaleza pecaminosa, fue Adán y Eva y nuestro bendito Señor Jesucristo. Él no tuvo nunca una naturaleza pecaminosa, nació sin esa naturaleza pecaminosa y Él fue a la cruz, sin esa naturaleza pecaminosa, aunque en la cruz Él cargó sobre sí nuestro pecado, pero no se hizo. Ahora, eso tampoco es excusa para decir, pues por eso me salió malo, porque eso se puede corregir si aprendemos a depender de Dios, aprendemos a aplicar los principios de Dios en su debido tiempo y en la forma correcta, si somos persistentes. Juan fue un nazareo desde el vientre de su madre. Juan fue
un milagro de Dios, como dice el versículo 7, pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Dos cosas en contra de estos padres piadosos. Número uno, Elizabeth era estéril, no podía tener hijos y ambos eran grandes de edad. Entonces, Juan, podemos ver que fue un milagro de Dios. Juan fue un milagro de Dios. Nació a su debido tiempo, que Dios lo había planeado precisamente 6 meses antes de que naciera nuestro bendito Salvador, el Señor Jesucristo, porque fue el precursor de Cristo. Y ahora, sí, el Señor dijo, será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Algo especial. Y Dios le da los principios a los padres cómo iba a ser creado. Pero también no fue el único. Tenemos el mismo caso, el mismo proceso en que se concibió Sansón. Sansón también fue un milagro planificado por Dios. Pero usted compare, en esta tarde voy a hablar un poco sobre Juan el Bautista. No le voy a dar, obvio, toda la información sobre él. Hay mucho más que podemos aprender de él. Usted lea todo lo demás que pueda sobre Juan el Bautista y lea y compárelo leyendo la vida de Sansón. Sansón fue un hombre con una fuerza, con un poder extraordinario. ¿Y de dónde venía ese poder? Venía del Espíritu Santo. Ahora, ¿para qué usó Sansón ese poder? ¿Cómo vivió Sansón? ¿Y cómo terminó Sansón? ¿Cómo vivió Juan el Bautista? ¿Y cómo terminó Juan el Bautista? Y aquí quiero hacer un llamado especialmente a ustedes, muchachos, a los jóvenes, para que ustedes aprendan y mediten sobre la bendición que es cuando nosotros aprendemos y seguimos los principios de Dios que nos enseñan nuestros padres. Y cuando nosotros, aunque conozcamos, decidimos vivir en contra de esos principios. ¿Cómo terminamos? Ahora, si lo vemos nosotros desde el punto de vista humano, no es muy atractiva la forma en que cómo terminó Juan el Bautista sus días. Sabemos que le cortaron la cabeza estando a la cárcel. Ahora, pero déjeme decirle que morir por causa de Cristo, morir por la justicia de Cristo, morir por predicar en contra del pecado y vivir para Dios es un honor, es una honra y que trae una corona especial. Pero morir por causa de mi pecado, como lo fue el caso de Sansón, Sansón murió aplastado en un edificio que él mismo derrumbó, murió aplastado ahí, pero murió por causa de su pecado. Todos un día vamos a morir. La pregunta es, ¿vamos a morir con honra, con honor, o vamos a morir con deshonra delante de Dios? Eso es lo más importante. ¿Qué legado vamos a dejar cuando nos vayamos de este mundo? ¿Ok? Eso es lo importante.
Vamos a observar un poquito, a meditar un poquito el por qué. ¿Qué ayudó a Juan a ser lo que fue? Quiero decirles, fueron después de Dios sus padres. Los padres es lo primero que los hijos conocen. Los padres y más la madre es lo primero que los hijos ven. Los padres es lo primero que a la madre es lo primero que los hijos sienten. Siempre ahí. La voz de la madre es lo primero que los hijos conocemos. Y Juan el Bautista tuvo ambos padres piadosos. Ambos, dice la Biblia, versículo 6, ambos eran justos. Note, delante de Dios. Amén. No delante de los hombres solamente. Esto pesa cuando dice delante de Dios. Eso quiere decir que agradaban a Dios con su vida. Porque a veces es fácil aparentar piedad delante de la gente que nos ve por un rato. Pero ¿qué delante de Dios? ¿Qué en nuestra familia? ¿Ven? Ahí es donde más debemos demostrar la piedad, el carácter de piedad. Amén. Dice, y esta pareja, Zacarías e Elizabeth, ambos eran justos. Dice, y ambos eran justos delante de Dios y andaban, escuche esto, irreprensibles. Añade algo más, en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Y andaban irreprensibles. Quiere decir que nadie les reprendía. Quiere decir que nadie les llamaba la atención. Quiere decir que no cometían faltas dignas de que se les llamara la atención. O sea, guardaban los mandamientos, y añade, en todos los mandamientos de Dios. Que eso nos enseña que no solamente obedecían a aquellos mandamientos que les parecía cómodo, porque a veces buscamos agradar a Dios en aquellas cosas que nos parece cómodo. Amén. No, ellos eran obedientes en todos los mandamientos de Dios. Eso quiere decir que tenían una vida íntegra. Eso quiere decir que tenían una vida digna de modelar. Dios supo bien dónde poner a Juan. Dios sabía quién le iba a dar la formación correcta. Amén. Y entonces Juan tuvo un ejemplo digno a imitar. Juan aprendió de sus padres a amar a Dios. Y aquí quiero ser enfático. Padres, si alguien va a enseñar a nuestros hijos a amar a Dios, a servir a Dios y a obedecer a Dios, somos nosotros. Y más hoy que nunca, toda la responsabilidad está sobre ustedes, padres. No estamos teniendo servicios en la iglesia. No hay maestras de escuela dominical que estén enseñando a nuestros hijos. Entonces, la mejor maestra para sus hijos es usted, madre. El mejor maestro es usted, padre. Toda la responsabilidad está sobre ustedes, padres. Amén. Si sus hijos se pierden, ahora sí que toda la responsabilidad está sobre ustedes.
Si sus hijos no leen la Biblia, no oran, ustedes son responsables. Ustedes son responsables de enseñarles los principios. Ahora, tampoco es suficiente que lo vean a usted leer y orar. Necesita jalarlos. Y tampoco es suficiente que lo vean a usted leer y orar la Biblia. Es necesario que lo vean vivir la palabra de Dios. Es necesario que lo vean obedecer los principios, así como Juan vio a sus padres, a ambos, que obedecían, que eran irreprensibles. La pregunta, papá y mamá, ¿qué ven sus hijos en usted? ¿Sus hijos saben que usted ama a Dios? ¿Sus hijos saben que usted está en serio con Dios? ¿O sus hijos saben que usted le hace el cuento? Porque a nuestros hijos no los podemos engañar. Ellos saben qué tan cristianos somos, si en verdad somos o no somos. Ellos nos conocen. ¿Qué ejemplo les estamos dando? ¿Les estamos dando un ejemplo digno a seguir? Deje hacerle esta pregunta. ¿Le gustaría que sus hijos fueran tan espirituales como usted? ¿Qué sería de su hogar si sus hijos oraran todo el tiempo que usted ora? ¿Realmente estamos viviendo para Dios? Eso es importante. A Juan el Bautista lo impactó el testimonio de sus padres. Él tuvo el testimonio correcto a seguir. Y él lo siguió. Gloria a Dios por ello. Pero ¿qué de nuestros hijos? Ambos eran justos e irreprensibles, dice, pero no tenían hijo. Versículo 7, eran grandes de edad, pero no se quejaban. No se quejaban. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera. Note, aquí hay algo importante. Ya eran grandes de edad, tenían años orando por un hijo, y Dios no les había dado el hijo. Pero escuche esto, pero no estaban amargados, no estaban resentidos con Dios, estaban sirviendo a Dios. Este hombre estaba viviendo para Dios, estaba sirviendo a su Dios. Amén. Muchos nomás oran por algo y Dios no les contesta, durante un tiempo no tienen respuesta y se desaniman. Y luego dicen, ya, ¿para qué? No tiene caso seguir orando, no tiene caso seguir leyendo la Biblia, y empiezan a dudar de Dios. No fue el caso de Zacarías y Elizabeth. Hubo un día que mientras él estaba ahí ofreciendo el incienso, ese incienso de adoración a su Dios, Gabriel llega. Hacía 450 años que no tenían visitación de parte de Dios, que no había profetas, que no había revelación de Dios. Pero ese día, ahí Zacarías, adorando a Dios, viene Gabriel con la buena noticia. Escucha lo que dice, versículo 13. Pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída,
y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Gloria a Dios. No temas, porque tu oración ha sido oída. Le dice, esa oración que has tenido, Zacarías, por años, el Señor la escuchó. ¿Y sabes qué? Tu esposa Elizabeth va a tener un hijo. Y luego le da las características de sus hijos. ¡Qué bendición! Valió la pena esperar. Escuche lo que le dice el ángel. Versículo 14. Y esto nos habla un poco del perfil de aquí vamos a entrar a otro punto, el perfil de Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, será grande. Pero primero, lo que Juan iba a provocar, y tendrás gozo y alegría. Yo creo que todos los padres normales nos regocijamos al ser padres, cuando en el momento que nace uno de nuestros hijos. Pero este niño iba a traer un gozo extraordinario, y no solamente a ellos, amén, a muchos. Pero noten lo que dice aquí. Aquí empieza a hablar de su perfil, porque será grande delante de Dios. Qué tremendo. Porque será grande delante de Dios. Ahí está. Ya nuestro Dios omnisciente, ya Dios sabía todo, el principio y el final de Juan. Y el ángel le revela, este hombre será grande, quiere decir, será importante. Amén. Será importante delante, escuche esto, delante de Dios. Amén. No delante de los gobernantes, no delante de los empresarios de la ciudad. Muchos nos preocupamos porque nuestros hijos sean grandes delante de los empresarios. Darles una profesión para que aprendan a ganar dinero y se vuelvan vanos, cuando no les enseñamos el temor a Dios. Un día yo le dije a mi hijo, yo prefiero que seas un ignorante. Y si yo veo que la universidad te va a sacar del camino de Dios, de tu temor a Dios, del propósito de Dios, no te voy a dar ni un pago más para la universidad. Si no veo que tú temes y amas a Dios. Y ya lo dije en público, y va a quedar grabado, por si se le olvida a Eri. Es en serio. ¿Por qué? A mí me importa más la grandeza de mi hijo delante de Dios que la grandeza delante del mundo. Yo no quiero un hijo que sepa ganar dinero, que tenga dinero, pero seco de Dios. No sirve para nada. Lo primero está su amor a Dios. Lo primero está su temor y reverencia a Dios, y que Dios cumpla su propósito en su vida. Esa es la grandeza. Esa es la verdadera grandeza. Eso es lo que en verdad trae un honor eterno, cuando aprendemos a honrar a Dios, a vivir para Dios. Cuando entendemos que nuestra vida depende de Dios y es para Dios, y sin Dios no tiene sentido. Amén. Eso va para todos, muchachos. No importa cuántos títulos tengas. Si tú no temes a Dios y no amas a Dios, no eres nadie.
Aunque tengas dinero, no eres nadie. Necesitamos a Dios, porque será grande delante de Dios. ¿Qué tan grandes son nuestros hijos delante de Dios? ¿Cómo los ve Dios? Mi hijo, ¿cómo te ve Dios? ¿Eres grande? ¿O eres enano insignificante? Que cualquiera te puede pisar. Es grande, ¿por qué? Por sus valores morales. Dice, no beberá vino, ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. ¡Wow! Eso fue lo que llevó a Juan a la grandeza. Y sus padres, como padres piadosos, celosos, fieles a Dios, cuidaron, aun cuando ya estaba grande. Amén. Siempre cuidaron la dieta. Amén. De Juan el Bautista. Todos los evangelios dice, y comía miel silvestre. Amén. Dice, sus vestiduras eran de piel de camello, algo rústico. Amén. Comía chapulines y miel silvestre del campo. Ahí no se alimentaba con comida chatarra. Tenía una dieta exquisita, especial. ¿Por qué? Cuidaba, amén, su cuerpo. Cuidaba su cuerpo. No se llenaba de hamburguesas, ni de Coca-Cola, ni de Pepsi-Cola. Amén. Sabía comer sanamente. Amén. Aunque duela. Nosotros, muchos padres, todavía los niños apenas pueden cargar el biberón y se los llenan de Coca-Cola. Empiezan a darles Coca-Cola desde que están chiquitos, para destruir sus pulmones. Qué tremendo. Qué tremendo. Trajo honor a sus padres. Este muchacho fue un gran hombre delante de Dios. Fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Versículos 16 y 17. Llevó muchos a la conversión a Dios, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ese es el objetivo principal. Amén. Trajo reconciliación, trajo conversión de muchos, trajo reconciliación en las familias, y preparó, amén, un pueblo bien dispuesto para que recibiesen a su Rey, al Salvador, al Señor Jesucristo. Amén. Hoy más que nunca nosotros debemos de estar esperando la segunda venida de Cristo. La pregunta es, ¿usted está preparando a sus hijos para que reciban a Cristo, para que estén listos para partir con el Señor, o para qué los está preparando? ¿O lo está preparando para que se queden aquí y le sean buenos soldados al anticristo? Si usted los deja sin Dios, si usted les deja sin el temor a Dios, deja que se aparten de Dios, que no
conozcan a Dios, usted los está preparando para que se queden en este mundo y le sirvan al anticristo. Si no los prepara para que le sirvan a Cristo y partan con Cristo cuando Él venga, entonces los estará preparando para que le sirvan al anticristo. Juan fue preparado para servir a Cristo y preparó a su generación para recibir a su Salvador. Veamos ahora el testimonio que Juan da de sí mismo. Amén. El testimonio que Juan da de sí mismo. Cuando los fariseos, escribas y fariseos mandan preguntarle quién era, de repente se oyó que alguien comenzó a predicar en el desierto de Judea, y las multitudes hambrientas se agolpaban y escuchaban a este hombre extraño que les decía arrepentidos y convertidos. Los religiosos de ese tiempo se inquietaron y mandaron preguntarle: ¿tú quién eres? Versículo 19 al 23 de Juan 1. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? No te trastornó el mundo entero, a todos los inquietó, hasta los más grandes religiosos, y eso que era un ermitaño, según desconocido, dice, confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Escuche la sencillez de Juan. Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. No se atribuyó títulos. Juan hubiera podido decir: yo soy el super ungido. Yo soy el embajador más importante, amén, del Señor Jesucristo. Pero no, escuche la sencillez. Yo soy una voz que clama en el desierto: endereza tu vida delante de Dios. Eso era lo que a él le importaba. A Juan le importaba más que el Señor Jesucristo fuera conocido y no él. A Juan le importaba más que Cristo creciera y no él. En otra ocasión dijo: es necesario que yo mengue, pero que él crezca. En otra ocasión él dice: no soy digno de desatar, de llevar el calzado de sus pies. En otra ocasión dijo: no soy digno de agacharme y desatar la correa de su calzado. Un hombre extraordinariamente poderoso y extraordinariamente humilde y sencillo. Ese es el perfil de las personas que Dios usa y lleva a la grandeza. Ahora quiero que terminemos con esto. El testimonio que Jesús da sobre Juan. Mateo, vayamos a Mateo 11. Mateo 11, 9. Dice así: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar en manos,
es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Está diciendo, lo que yo hago es cualquier cosa. El poderoso es el que viene atrás de mí. El poderoso es el que yo represento. Él es el que tiene todo el poder y la autoridad. Amén. Él es el que tiene todo el poder y la autoridad. Mateo 3:11. Mateo 3. Ahí está. Ok. Mateo 11, 9 al 11. Mateo 11, 9 al 11. Mateo 11, 9 al 11. Dice, ¿pero qué saliste a ver? El testimonio de nuestro Señor Jesucristo, el que anda busca. El testimonio de nuestro Señor Jesucristo acerca de Juan. Lo que Cristo dijo acerca de Juan. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí os digo, y más que profeta. Cuando los hombres le preguntaron a Juan, ¿eres tú Elías o eres uno de los profetas? Dice, no dijo nada. Pero Cristo dijo, es más que profeta. Es más que profeta, porque este es de quien está escrito. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Está diciendo, este es mi precursor. Antiguamente, en la antigüedad, los reyes acostumbraban, cuando iban a visitar una ciudad, enviaban a uno de sus hombres de mayor confianza, número uno, a preparar el camino, a allanar el camino, a limpiar el camino por donde iba a ir el carruaje, por donde iba a ir el rey, y a arreglar toda a la ciudad, amén, a preparar a la comunidad que iba, amén, a recibir al rey para que lo recibiesen dignamente. Entonces es lo que Juan hizo con el Señor Jesucristo. Dios envió a Juan como el embajador, amén, como el embajador, amén, de nuestro Señor Jesucristo, para que preparara el corazón del pueblo, para que le recibiera dignamente. Y gracias a Dios, porque algunos le recibieron. De hecho, muchos de los discípulos del Señor Jesucristo primero fueron discípulos de Juan. Primero fueron discípulos de Juan. Fue cuando alguien le dijo, mira, todos se van tras él. Y Juan dijo, es necesario que yo mengüe, pero que él crezca. Él estaba preparando todo para el Señor Jesucristo. Por eso, Él está, note lo que dice, de cierto os digo, lo que dice el Señor Jesucristo, versículo 11 de Mateo, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Escuche, entre los que nacen de mujer, dice el Señor Jesucristo, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. ¿Por qué Juan tuvo este reconocimiento, amén, de grandeza y de honor por nuestro Señor Jesucristo? Por su vida de piedad, por su entrega, por su humildad con que Él se entregó a cumplir la tarea de su Salvador. Amén. Entonces, la verdadera grandeza
El verdadero honor está cuando reconocemos la grandeza de Dios y nos humillamos y le servimos con todo el corazón. Esa es la grandeza que cuenta aún para la eternidad. Amén. Les animo en el nombre del Señor Jesucristo a que busquemos la grandeza que viene por servir a nuestro Dios Todopoderoso. Eso es lo que va a valer la pena ante los ojos de Dios, lo que va a traer honor y gloria, lo que va a bendecir las vidas de otros también. Cuando tú busques fielmente agradar a tu Salvador, vive para Dios. Amén. Vive para Dios, obedécele, honra a tu Dios con todo tu corazón. Oremos. Amén. Gracias, Dios, por tu palabra. En el nombre de Jesucristo, ayúdanos a cultivar un espíritu de entrega, consagración y humildad delante de ti. En el nombre de Jesucristo. Amén.